¿Qué pasa en el contexto internacional en concreto? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo para que nosotros pensemos que como universidad nos conviene adherirnos al enfoque de formación por competencias? Uno de los elementos importantes es la Declaración de Bolonia, que comienza el 99 con 8 países que se unen, y hacia septiembre del 2003 ya habían más países integrados y se firma el proceso de Bolonia. ¿Qué implica? El proceso de Bolonia surge como una respuesta de la educación superior a lo que es la Unión Europea. La Unión Europea, con una integración económica y política, requería que las universidades también den una respuesta. ¿Por qué? Porque el fenómeno económico había generado, por ejemplo, muchísima migración, movilidad social de un país a otro, y de un país a otro necesitaban poder decir que si un docente si un médico, por ejemplo, había egresado de Francia y se iba a vivir a Alemania, en Alemania tenían que darle trabajo de médico. ¿Y cómo podían darle trabajo de médico si no sabían, si no podían tener la constancia de la calidad de la formación que había recibido en Francia? Entonces, el Acuerdo de Bolonia define proporcionar una formación universitaria en la que se integren armónicamente las competencias genéricas básicas, las competencias transversales relacionadas con la formación integral de las personas y las competencias más específicas que posibiliten una orientación profesional que permita a los titulados una integración en el mercado de trabajo. Es decir, garantizar que la calidad que se da en medicina, en derecho, en administración, en educación, en la ciencia que fuera, en una determinada universidad, era la misma que en otro país, y por lo tanto la movilidad social se hacía posible. Este acuerdo de Bolonia trajo consigo algunos efectos. Uno de ellos fue el proyecto Tuning. El proyecto lo que buscaba era vincular los objetivos políticos del proceso de Bolonia para que las universidades encuentren esa uniformidad, tanto en programas de grado como en programas de posgrado, pero no en cuanto a homogenización, sino en cuanto a encontrar puntos de referencia, de convergencia y de entendimiento común respecto a lo que cada disciplina era sobre las competencias que formaba en sus estudiantes. A raíz del proyecto Tuning en Europa, Tuning que viene del inglés sintonizar, se genera el proyecto Alpha Tuning. El proyecto Alpha Tuning, que es la versión latinoamericana, tiene 4 grandes líneas de trabajo. Una versión latinoamericana en la que han participado muchísimas universidades, la Universidad Católica entre ellas, con la carrera de medicina, y definen, por un lado, competencias genéricas y específicas, es decir, qué son aquellos elementos transversales comunes a todos, que son las competencias genéricas, y cuáles son aquellas competencias específicas ya de cada disciplina, de la administración de empresas, de la comunicación, del derecho, de la ingeniería, etcétera. Por otro lado, ¿cuáles son? Si tenemos la definición de las competencias, también tenemos que tener la definición de la didáctica. ¿Cuáles son entonces aquellos enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación más pertinentes a los contenidos que se habían visto como competencias genéricas y específicas? Identificar los créditos académicos. Un crédito académico es un concepto que para nosotros está muy vinculado a lo económico, pero que en la realidad es un concepto, tal cual lo dice su nombre, académico. ¿Qué implica esto? Un crédito académico se plantean como todas aquellas horas que el estudiante dedica a su aprendizaje. Por lo tanto, no solamente son las horas presenciales que está con el docente, sino también las horas autónomas en las que está investigando, está realizando trabajos en grupo, etcétera. Entonces, si un crédito son aproximadamente 30 horas, si nosotros tenemos una materia de 5 créditos, querrá decir que el estudiante en ese semestre, en ese periodo académico, le va a dedicar aproximadamente 150 horas. ¿Esto qué implica? Necesitamos, por lo tanto, como docentes, planificar no solamente el tiempo que tenemos con nuestros estudiantes de forma presencial, sino aquel tiempo que nuestros estudiantes van a dedicar de forma autónoma al aprendizaje de nuestra asignatura. Esto también cambia radicalmente la planificación de clases,
porque resulta que ya no solo es planificación de clases, es la planificación de la asignatura en completo, en su totalidad. Y necesitamos tener entonces una idea de qué va a hacer un estudiante promedio fuera de clases para poder desarrollar los aprendizajes que nosotros estamos planteando. Este es un reto importante para los docentes. Otro elemento que también trabajó el proyecto Tuning fue la calidad de los programas. Si bien no estamos viviendo una movilidad social como la que se plantea en los países europeos, aún así tenemos también ciertos elementos de movilidad importantes y tenemos que garantizar la calidad de los programas. Gracias a esto es que surgen las agencias de acreditación que van identificando y van acreditando a determinadas carreras para que justamente se tenga un conocimiento y una difusión concreta respecto a qué carreras ya tienen esta acreditación y por lo tanto tienen estándares de calidad. ¿Qué pasa en el contexto nacional? En el contexto nacional hay algunos elementos interesantes que podemos analizar. Por un lado, la nueva Constitución Política del Estado nos plantea, de hecho, que en el artículo 80 indica la formación debe ser integral, la educación tiene que formar una conciencia social crítica, tiene que dedicar a la formación individual y colectiva, al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales, vinculando la teoría con la práctica desde una perspectiva de la producción. Todo lo que ha sido, por supuesto, subrayado y resaltado es propio del módulo, pero lo que queremos hacer énfasis aquí es que la Constitución Política del Estado, que es nuestra ley máxima, nos dirige, nos estimula hacia el desarrollo de competencias. La educación debe ir hacia esto. Por otro lado, la Ley de Educación, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, en su artículo 41, respecto a la formación superior técnica y tecnológica, nos dice que esta tiene que ser integral, tiene que estar articulada al desarrollo productivo, sostenible, que tiene que tener un carácter científico, práctico, productivo, etcétera. Nos dice también que forma profesionales con vocación de servicio, compromiso social, conciencia crítica, etcétera. Todo lo que ustedes leen en esta presentación. Aquí vale la pena resaltar que la ley de educación no menciona el concepto de competencias. Menciona sí la educación, la formación integral, la articulación al desarrollo productivo, la posibilidad de tener una conciencia crítica y autocrítica, elementos que sí son parte de la competencia según la entendemos nosotros, pero que no están mencionados. No están mencionados por razones básicamente políticas. La ley de educación, de reforma educativa 1565 del 94, hablaba de la formación por competencias. Y como ustedes saben, hoy en día se niega todo lo que hubiese sido anterior. Por lo tanto, y lastimosamente, se ha dejado de hablar de competencias, sobre todo por un rechazo desde el magisterio. Sin embargo, y como han visto, en el mundo entero se habla de competencias. Por lo tanto, aunque no hablemos nosotros de competencias en nuestra ley, al final lo que hacemos es formar por competencias. La misma ley también plantea en el artículo 66, cuando ya habla de la formación superior universitaria, que es el espacio de formación de profesionales, desarrollo de la investigación científica y tecnológica, de la interacción social, de todos estos elementos que tienen que ver con lo productivo, con las dimensiones tanto del conocimiento como de la práctica. Por lo tanto, volvemos a plantear que aunque no esté mencionado el concepto de competencia, estamos hablando de competencia. Por otro lado, tenemos, y depende del Ministerio de Educación, el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias, del que ustedes a lo mejor han escuchado hablar. Este sistema, que no es una creación boliviana, existe en muchos países, en países como México, Colombia, Chile, Argentina, sin ir a otros países fuera de la región, tiene la misión de certificar a aquellas personas que tienen un X desarrollo de sus competencias en cualquier área, al margen de dónde lo adquirieron. Lo importante no es aquí la presentación de los títulos ni de los certificados, sino la verificación de los aprendizajes. En países como México, por ejemplo, el sistema se llama CREAR,
me parece. Y ningún profesional puede ejercer, aunque tenga un título de la UNAM o del Tecnológico de Monterrey, no importa el título de donde tenga, pero si este título no ha sido además, si la persona no ha pasado por la certificación de competencias en esta instancia, no puede ejercer su profesión. En nuestra realidad tenemos entonces el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias, que depende del Ministerio de Educación. Así es paradójico porque justamente la ley no acepta el concepto de competencias, pero pertenece al Ministerio de Educación. La visión de esta instancia es una entidad de cobertura nacional reconocida como una institución modelo de certificación de competencias laborales, dignificando el empleo y reconocimiento de la experiencia, saberes y conocimiento de los trabajadores y trabajadoras que aprendiendo su oficio en la práctica a lo largo de la vida. La misión es reconocer formalmente, mediante la certificación a nombre del Estado, las competencias laborales adquiridas a lo largo de la vida. Se han ya definido 40 ocupaciones hacia inicios del 2014 y se planea seguir aumentando estas certificaciones.